Porque no es muy inteligente y sin duda queda dañado por la temprana muerte de su madre, Diana. Y él, muy tontamente, culpa a los medios de comunicación por haberla asesinado, según sus palabras, lo cual es una completa tontería. Harry no tiene el intelecto, no tiene el asesoramiento legal, no tiene la capacidad. Y hubo un agente que lo contó, 2 agentes que contaron historias horribles sobre su acoso y su opresión. 7. Esa es la cantidad de controversias graves, afirmaciones documentadas y escrutinios institucionales que el biógrafo real Tom Bower, el hombre al que llaman el periodista de investigación más temido de Gran Bretaña, ha puesto en la puerta de Meghan Markle. Y esto es lo que hace que esta historia sea diferente de cualquier otro drama real que hayas visto en línea. Esto no es un chisme. Este no es un trabajo sensacionalista. Esto tiene fuentes, está documentado. Reunido forense por un periodista que pasó décadas investigando a primeros ministros, multimillonarios y magnates de los medios antes de dirigir su lente hacia la duquesa de Sussex. La biografía más vendida de Tom Bower, Revenge. Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor no solo aparecieron en los titulares. Detonó una bomba en medio de la narrativa real que Meghan y Harry habían pasado años construyendo cuidadosamente. Y algunas de las afirmaciones más explosivas de ese libro, además de lo que ha surgido desde entonces, apuntan a controversias que, según Bower, van mucho más allá de la mala prensa. Pero aquí está la pregunta con la que debe plantearse antes de continuar. Si incluso la mitad de lo que Tom Bower ha documentado es exacto, ¿qué nos dice eso sobre todo lo que Meghan ha dicho públicamente? Quédate conmigo. Porque al final de este vídeo, tendrás todo lo que necesitas para tomar tu propia decisión. ¿Quién es Tom Bower? ¿Por qué su palabra tiene peso? Antes de entrar en las 7 controversias, debemos hablar sobre quién es realmente Tom Bower. Porque ese contexto importa enormemente. Tom Bower no es un columnista de chismes real. No es un comentarista de redes sociales con un hacha para moler. Es un periodista de investigación formado como abogado con más de 4 décadas de experiencia exponiendo a los poderosos. Sus sujetos anteriores incluyen a Sir Robert Maxwell, Richard Branson, Tony Blair, Gordon Brown y Rupert Murdoch. Son personas con ejércitos de abogados, personas que se defienden. Y lo han hecho, varias veces. Bower ha enfrentado amenazas legales a lo largo de su carrera. Los abogados más poderosos de Gran Bretaña lo han llamado a comparecer. Y, sin embargo, caso tras caso, sus investigaciones se han mantenido. Ese historial es lo que hace que la venganza sea tan significativa. Porque Bower no lo escribió por impulso. Según las entrevistas que concedió durante la gira promocional del libro en 2022, entrevistó a más de 150 personas para el proyecto. Conocedores del palacio, antiguos amigos de Meghan, personal de producción, trabajadores de organizaciones benéficas y asistentes reales. Él documentó todo. Fuentes cruzadas. Y el resultado fue un relato de 464 páginas por el que el equipo legal de Meghan no demandó. Dejemos que eso se asimile. En un mundo donde el equipo legal de Meghan Markle ha sido extremadamente activo, ganando casos contra el Mail on Sunday, amenazando a las emisoras y enviando cartas de cese y desistimiento con aparente regularidad, no llevaron a Tom Bower a los tribunales por venganza. ¿Por qué? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Ahora entremos en lo que encontró. Controversia número 1. Las acusaciones de intimidación y la investigación palaciega. La primera controversia, y quizás la más estructuralmente importante, es una que Bower cubre extensamente y que tiene su propio rastro documental institucional. En marzo de 2021, pocos días antes de que se emitiera la entrevista explosiva de Oprah, el Times de Londres publicó una historia que dejó estupefactos a muchas personas. Informó que en octubre de 2018, Samantha Mulroney, ex asistente personal de Meghan, había presentado una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos del Palacio. La acusación de que Meghan había expulsado a 2 asistentes personales de la casa y había minado la confianza de un tercer miembro del personal. No se trataba de quejas anónimas. Se trataba de quejas documentadas de recursos humanos realizadas a través de canales oficiales del Palacio. El Palacio de Buckingham anunció que iniciaría una revisión formal. Contrataron a una firma de abogados externa, investigadores independientes, para examinar las reclamaciones.
El proceso fue lo suficientemente serio como para que se contactara y entrevistara a varios exmiembros del personal. Ahora aquí es donde la historia se pone tensa. Don Bauer, en Riveni, va mucho más allá que el informe del Times. Afirma que el patrón de comportamiento descrito por el personal no fue aislado. Él escribe a varios miembros del personal del hogar describieron un entorno de trabajo que les resultaba angustioso. Menciona una cultura de altas exigencias, respuestas emocionales impredecibles y trato que varias personas describieron como degradantes. Y luego, la reseña. Después de la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció discretamente que las conclusiones de la revisión del acoso no se publicarían. Los resultados se compartieron de forma privada con los involucrados, dijo el Palacio, y permanecerían confidenciales. Piensa en eso por un momento. Se encargó una investigación independiente, se contrataron abogados, se entrevistó al personal y luego se enterraron los resultados. Esto es lo que quiero que consideres. Si la investigación no hubiera encontrado nada, si hubiera exonerado completamente a Meghan, ¿habría tenido el Palacio alguna razón para no publicar ese resultado? En un momento en que la institución estaba bajo una enorme presión por las consecuencias de Oprah, un certificado de buena salud habría sido una poderosa herramienta de relaciones públicas. Entonces, ¿por qué enterrarlo? La conclusión de Bauer, que ha declarado públicamente, es que los hallazgos fueron lo suficientemente perjudiciales para los Sussex como para que publicarlos hubiera empeorado mucho una situación que ya era inflamable. El portavoz de Meghan negó las acusaciones de intimidación en ese momento, calificándolas de una campaña de difamación calculada. Pero la investigación sucedió. Los resultados se ocultaron y los miembros del personal que presentaron las quejas originales, hasta el día de hoy, no se han retractado de sus relatos. Controversia número 2, la cuestión de la visa que no desaparecerá. Ahora nos adentramos en un territorio que es genuinamente sensible, genuinamente no resuelto y genuinamente significativo, porque afecta a procesos gubernamentales oficiales en ambos lados del Atlántico. Cuando el príncipe Harry llegó a los Estados Unidos y recibió su tarjeta de residencia, llenó los formularios de inmigración estándar. Estos formularios, utilizados por los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos, solicitan a los solicitantes que revelen cualquier uso de drogas en el pasado. Esta es una pregunta obligatoria directa sobre documentos federales de inmigración. Harry, por supuesto, había admitido públicamente haber consumido cannabis, cocaína y hongos mágicos de forma amplia y abierta en sus memorias, Spare, publicadas en enero de 2023. Describió estas experiencias con considerable detalle. La Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en Washington, presentó una solicitud según la Ley de Libertad de Información ante el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, solicitando los registros de inmigración y visas de Harry. Querían saber específicamente si las admisiones de drogas de Harry habían sido consideradas durante su solicitud de tarjeta de residencia. El DHS de la administración Biden se negó a revelar los documentos, citando protecciones de privacidad. La Heritage Foundation presentó una demanda en un tribunal federal. Ahora bien, ¿dónde encaja Meghan en esto? Aquí es donde se conecta el argumento más amplio de Bauer. La tesis de Bauer a lo largo de Riveni es que Meghan y Harry operaron dentro de una arquitectura de imagen pública cuidadosamente administrada, y que su traslado a Estados Unidos no fue la narrativa espontánea y de búsqueda de libertad que presentaron, sino una reubicación estratégicamente planificada. Esa planificación, sostiene Bauer, implicó decisiones y omisiones que no resisten un escrutinio minucioso. La cuestión de la inmigración es importante porque no es una mera especulación sensacionalista. Es una disputa legal viva que involucra a agencias federales presentada por una institución creíble y juzgada en un tribunal federal de Estados Unidos. Ya sea que produzca conclusiones adversas a Harry o no, y hasta ahora no ha habido ningún fallo, el hecho de que un tribunal federal esté escuchando activamente argumentos sobre si sus registros de inmigración fueron manejados adecuadamente no es nada. Y aquí está la pregunta de seguimiento. En realidad, nadie pregunta lo suficientemente alto. Meghan, como ciudadana estadounidense que patrocina el proceso de inmigración de su marido, habría estado involucrada y al tanto del papeleo involucrado. Si alguna vez surgieran preguntas sobre la integridad o exactitud de esos documentos, ¿cuál sería su exposición?
Esta no es una pregunta retórica diseñada para difamar a nadie. Esa es la consecuencia lógica de un caso activo en un tribunal federal sobre esos registros. Bauer ha sido cuidadoso con esto. Plantea preguntas en lugar de exponer conclusiones. Pero las preguntas son serias y la maquinaria legal que las rodea es real. Polémica número 3. La Fundación Archewell, las finanzas benéficas bajo el microscopio. Aquí es donde las cosas se ponen especialmente incómodas, porque se trata de dinero donado por gente corriente a una organización benéfica. Organización. Meghan y Harry establecieron la Fundación Archewell como su principal organización sin fines de lucro después de dejar sus deberes reales. Las declaraciones de impuestos son registros públicos en los Estados Unidos, y lo que muestran esas declaraciones ha atraído importantes críticas. Según las presentaciones del formulario 990 disponibles públicamente de la Fundación, en su primer año operativo completo, Archewell recaudó aproximadamente $13 millones. De eso, una fracción se destinó directamente a subvenciones benéficas. En 2021, la Fundación informó haber gastado más en salarios y costos administrativos de lo que distribuyó en subvenciones caritativas. Ahora bien, para ser justos, no es inusual que una nueva organización sin fines de lucro tenga altos costos administrativos en sus primeros años. Se necesita tiempo para construir la infraestructura. Los costos legales, operativos y de personal son reales. Los grupos de vigilancia de organizaciones benéficas tienen en cuenta esto. Pero Tom Bauer, en Riven y en entrevistas posteriores, plantea una preocupación más concreta. Sostiene que la Fundación Archewell funciona menos como un vehículo caritativo genuino y más como una plataforma de creación de marca para los esfuerzos comerciales de los Sussex, su acuerdo con Netflix, su acuerdo con Spotify, ya finalizado, sus acuerdos de libros y sus conferencias. Señala la superposición entre las actividades de la Fundación Archewell y la entidad comercial Archewell Productions. Plantea dudas sobre si los donantes que donaban dinero a una causa benéfica en realidad estaban subsidiando la operación de una marca famosa. Esta es una acusación extremadamente grave. Si los recursos de una organización benéfica se utilizan, incluso indirectamente, para beneficiar una operación comercial con fines de lucro con la que comparte liderazgo, marca y personal, eso plantea interrogantes para el IRS y para los reguladores estatales de organizaciones benéficas. Y aquí está el punto clave. En Estados Unidos, el IRS se toma extraordinariamente en serio la autocontratación de los directores de organizaciones benéficas. Existen prohibiciones estrictas sobre el beneficio privado, lo que significa que los directores o fundadores de una organización benéfica no pueden utilizar sus recursos para beneficio personal o comercial. Déjame preguntarte directamente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó a Meghan o Harry dar una contabilidad pública detallada de exactamente cómo se ha gastado el dinero de la Fundación Archewell y exactamente dónde se traza la línea entre las entidades caritativas y comerciales de Archewell? Porque he estado buscando y es difícil encontrar respuestas detalladas, específicas y transparentes a esas preguntas. Las presentaciones 990 más recientes de la Fundación muestran una mejora. Se destina más dinero a subvenciones. Pero las cifras de los primeros años, combinadas con las acusaciones específicas de Bauer sobre la mezcla de actividades caritativas y comerciales, significan que esta historia no ha terminado. Polémica número 4. El acuerdo de Spotify, el podcast y la cuestión de la entrega. Este es particularmente revelador, no porque implique un riesgo legal, sino porque revela algo sobre cómo operan comercialmente Meghan y Harry y plantea preguntas sobre las representaciones hechas a los socios comerciales. A finales de 2020, Archewell Audio firmó un acuerdo con Spotify por un valor de entre 15 y 25 millones de dólares. El acuerdo se anunció con fanfare, se lanzó un episodio teaser de vacaciones y luego casi nada, durante casi 2 años. En diciembre de 2022, Meghan finalmente lanzó Archetypes, un podcast en el que entrevistó a amigos famosos como Mariah Carey, Mindy Kaling y Serena Williams. El programa duró una temporada de 12 episodios y luego, en junio de 2023, Spotify y Archewell se separaron. Aquí es donde se pone interesante. Bill Simmons, un destacado ejecutivo de Spotify y locutor de podcast, no se contuvo cuando finalizó el acuerdo. Llamó públicamente a Harry y Meghan unos malditos estafadores. No lo despidieron por decirlo. Spotify no se desmarcó de su comentario. Ahora bien,
¿Qué significa un acuerdo de contenido de $20 millones para un podcast que se emitió una temporada y luego fue cancelado? Cuéntanos. El argumento de Tom Bauer, que planteó incluso antes de que el acuerdo colapsara, es que los ASICs estaban vendiendo un producto que no podían entregar. Afirma que su propuesta ante Spotify, Netflix y los editores se basó en un nivel de acceso, influencia y capacidad de generación de contenido que siempre fue más aspiracional que real. El acuerdo con Netflix, también anunciado en 2020 y supuestamente valorado en hasta $100 millones, ha producido una serie documental, Harry y Meghan, estrenada en diciembre de 2022, y un programa de cocina y estilo de vida, With Love, Meghan, estrenado en enero de 2025. Para un acuerdo de esa magnitud, repartido a lo largo de varios años, la producción ha sido notablemente modesta. Esta es la pregunta que debería preocupar a todo periodista económico. Cuando se propone una asociación de contenido a una empresa pública, Spotify cotiza en bolsa, y esa propuesta implica representaciones sobre lo que se producirá y qué sucederá cuando los resultados se queden significativamente cortos. Esto no es necesariamente un asunto penal, pero sí es un asunto de gobierno corporativo para los accionistas de Spotify. Y habla directamente de la tesis central de Bauer de que Meghan, en particular, es extraordinariamente hábil para vender una visión de sí misma que la realidad subyacente no respalda. Polémica número 5, la denuncia escrita contra una emisora británica y la cuestión de Ofcom. Esta controversia tiene menos que ver con el dinero y más con el poder, específicamente cómo Meghan y Harry han utilizado mecanismos legales y regulatorios para dar forma a la cobertura mediática de ellos mismos. En 2021, Harry presentó una queja formal ante Ofcom, el regulador de transmisiones británico, sobre la cobertura de GB News. En 2023, se informó que el equipo de Harry y Meghan se quejó ante ITV sobre Piers Morgan, cuyo documental sobre Meghan se transmitió a una audiencia significativa. Más importante aún, Harry inició acciones legales contra varios tabloides británicos y sus empresas matrices. Llegó a un acuerdo con los periódicos News Group, Publishers of the Sun y el ahora desaparecido News of the World. En enero de 2024, INGN emitió una disculpa pública y pagó importantes daños y perjuicios relacionados con la piratería telefónica. Esto es legítimo. La piratería telefónica es un delito. Harry fue una víctima de ello. Su acción legal en ese frente fue justificada y exitosa. Pero Tom Bauer traza una distinción entre la reparación legal legítima por crímenes genuinos y lo que él caracteriza como una campaña más amplia para suprimir e intimidar la cobertura crítica. Sostiene que la infraestructura legal que rodea a los ASICs, su equipo de abogados, su operación de relaciones públicas y su capacidad para presentar quejas ante los reguladores, se ha desplegado no solo para corregir falsedades, sino para crear un efecto paralizador en cualquier periodismo que plantee preguntas difíciles. El propio Bauer ha sido el perjudicado. Durante y después de la publicación de Revenge, se aplicó presión legal. Ha hablado públicamente sobre esto. El significado aquí es institucional. Cuando los particulares, incluso los muy ricos y famosos, pueden utilizar la presión legal para hacer que periodistas, locutores y editores lo piensen dos veces antes de publicar información crítica pero precisa, eso es una preocupación para la libertad de prensa. Y Bauer sostiene que lo que Meghan y Harry han construido a su alrededor es precisamente este tipo de arquitectura, de supresión. Pregúntese, ¿cuántos artículos de investigación sobre las finanzas reales, las actividades caritativas reales y los negocios reales de los ASICs ha visto en los principales medios, británicos o estadounidenses? ¿Y esa ausencia se explica porque no hay nada que investigar? ¿O por algo más? Polémica número 6, tergiversaciones en Netflix y las memorias. Y lo que eso significa legalmente. Esta es la controversia que quizás tenga las implicaciones legales más significativas a largo plazo. Y se conecta directamente con la pregunta de por qué algunos analistas legales han llamado la atención ante ciertas afirmaciones hechas en la serie documental Harry y Meghan de Netflix y en las memorias de Harry Spear. En la serie de Netflix se mostró una fotografía que presentaba el acoso de los paparazzi a Meghan en los primeros días de su relación con Harry. La fotografía resultó haber sido tomada en un evento completamente diferente, sin relación con los ASICs. Netflix lo eliminó silenciosamente después de que se identificó el error. En la misma serie, las imágenes descritas como que mostraban la atmósfera hostil de los medios alrededor de los ASICs eran en
realidad imágenes de una celebridad completamente diferente. Nuevamente Netflix lo corrigió. Ahora bien, he aquí por qué esto es importante más allá del simple descuido. El acuerdo con Netflix es un contrato comercial. Los Sussex no son solo sujetos de entrevista en ese documental. Son productores ejecutivos. Como productores ejecutivos, tienen la responsabilidad creativa y editorial de lo que se presenta como un hecho. Presentar imágenes inventadas o mal atribuidas como evidencia de su experiencia vivida no es simplemente un error fáctico. En un contexto comercial, en un documental vendido globalmente como un relato fáctico, plantea dudas sobre la integridad de toda la narrativa. Tom Bauer va más allá. Sostiene que varias de las afirmaciones más poderosas emocionalmente tanto en la serie de Netflix como en la segunda parte, incluidas las afirmaciones sobre el trato dado a Meghan por la familia real, no son verificables o contradicen directamente por testigos que estaban presentes. Por ejemplo, la afirmación de que un miembro de la familia preguntó sobre el posible color de piel de Archie antes de su nacimiento, una de las revelaciones más incendiarias de la entrevista con Oprah, nunca fue confirmada por un testigo independiente. El miembro de la familia nunca fue nombrado públicamente y varias personas cercanas a la familia real cuestionaron la caracterización de la conversación. Bauer no dice que esto no haya sucedido. Dice que no se puede verificar y que la arquitectura narrativa que lo rodea se construyó para que no sea verificable. He aquí el significado jurídico del que nadie habla lo suficientemente alto. Si los editores y las plataformas de transmisión producen y distribuyen contenido presentado como fáctico, y ese contenido contiene tergiversaciones materiales sobre personas identificadas, los miembros de la familia real son personas reales. Esas personas tienen motivos potenciales para emprender acciones legales. Históricamente, varios miembros de la realeza británica se han mostrado reacios a demandar, pero esa reticencia no es infinita. Y como señala Bauer, la acumulación de reclamaciones no verificadas en productos comerciales pagados eventualmente alcanza un umbral. Controversia número 7, la cuestión de la seguridad. Dinero de los contribuyentes y tergiversación oficial. Esta es la controversia final, y en cierto modo la más estructuralmente grave, porque involucra el uso de recursos públicos y la posibilidad de que se hicieran representaciones oficiales que fueran inexactas. Cuando Harry y Meghan se retiraron de sus deberes reales en enero de 2020, un momento que la prensa rápidamente denominó Mexit, hubo una extensa negociación sobre cómo serían sus futuros arreglos de seguridad. Harry fue y sigue siendo un objetivo potencial para actores hostiles dado su servicio militar y su estatus real. La seguridad es una preocupación genuina y legítima. La controversia tiene varios niveles. Capa 1. Harry y Meghan inicialmente indicaron que tenían la intención de ser financieramente independientes. Dijeron que cubrirían sus propios costos. Sin embargo, la pareja siguió utilizando y solicitando recursos de seguridad de la Policía Metropolitana durante sus visitas al Reino Unido durante un periodo posterior a su partida. Hubo disputas sobre quién pagaba esto y sobre qué base se autorizaba. Capa 2. Cuando Harry y Meghan se mudaron a Estados Unidos, recibieron, a través de una decisión que nunca se ha explicado del todo públicamente, información y cooperación de agencias de seguridad estadounidenses que normalmente no estarían disponibles para ciudadanos privados. Esto ha sido informado por múltiples medios y nunca ha sido desmentido formalmente. Capa 3. Y este es en el que Bauer se centra más intensamente. El equipo legal de la pareja hizo declaraciones durante las negociaciones de Mexit sobre sus intenciones, sus planes y los arreglos que buscaban, que los acontecimientos posteriores sugieren que no eran del todo exactos. Específicamente, Bauer afirma que la pareja ya estaba en negociaciones avanzadas con Netflix y otras entidades comerciales, antes de que esas negociaciones fueran reveladas al Palacio, lo que significaría que la estrategia comercial se ocultó durante las negociaciones oficiales sobre los términos de su salida. Si eso es exacto, no es un asunto menor. Los términos del acuerdo Mexit, qué títulos conservaron, qué seguridad recibieron, qué arreglos financieros se hicieron, todo se negoció sobre la base de las representaciones hechas por el equipo de Sussex. Si esas representaciones omitieron o caracterizaron erróneamente hechos materiales, las implicaciones legales e institucionales son significativas. Tom Bauer fue específico sobre esto en las entrevistas que acompañaron el lanzamiento del libro. Dijo,
basándose en sus fuentes dentro de las negociaciones palaciegas, que se ocultó información clave. Y aquí está la pregunta más aguda de todo este vídeo. Si usted fuera un alto funcionario de palacio que hubiera negociado de buena fe y luego descubriera que la otra parte había ocultado el alcance total de sus planes comerciales, ¿qué haría? ¿Y por qué cree que el palacio ha permanecido en gran medida en silencio sobre los detalles de esas negociaciones desde entonces? El silencio no siempre es inocencia. A veces es estrategia. La tesis central de Tom Bauer, uniéndolo todo. Así que hemos analizado 7 controversias documentadas. Retrocedamos y veamos lo que Tom Bauer realmente sostiene que es la línea que los conecta a todos. La tesis de Bauer no es que Meghan Markle sea una persona singularmente villana. Su tesis es más específica y, en cierto modo, más condenatoria. Que Meghan es una autopromotora extraordinariamente hábil que ha pasado su vida adulta construyendo y mantener una personalidad pública. Y que cuando los hechos no se ajustan a la persona, se gestionan. Sostiene que las acusaciones de intimidación se ajustan a este patrón porque describen un comportamiento privado, dramáticamente opuesto a la imagen pública de compasión y vulnerabilidad. Sostiene que las finanzas de las organizaciones benéficas se ajustan a este patrón porque revelan una organización que habla de dar pero prioriza la marca. Sostiene que las situaciones de Spotify y Netflix se ajustan a este patrón porque revelan una tendencia a prometer más de lo que se puede cumplir y a seguir adelante cuando llega la responsabilidad. Sostiene que la campaña de supresión legal se ajusta a este patrón porque es la infraestructura de alguien que sabe que su narrativa pública no puede sobrevivir a un escrutinio genuino. Y sostiene que las tergiversaciones del Mexit se ajustan a este patrón porque toda la salida fue una maniobra estratégica disfrazada de una postura de principios. El hilo conductor, dice Bauer, es la brecha entre la historia que cuenta Meghan y la historia que cuentan los documentos. ¿Dónde encaja Harry en todo esto? Esta es quizás la parte más conmovedora del relato de Bauer. Sugiere, cuidadosa pero inequívocamente, que Harry no fue CEO arquitecto de muchas de estas situaciones. Era un participante, dispuesto en algunos casos, desconcertado en otros. Varias de las fuentes de Bauer describen a Harry como alguien que creía genuinamente en la narrativa que estaba viviendo, que había sido, según Bauer, profundamente moldeado por el dolor, el trauma institucional y por una relación que le dio un propósito y una dirección como nunca antes lo había hecho. Eso lo hizo, sostiene Bauer, especialmente vulnerable a ser llevado a un lugar al que tal vez no hubiera elegido ir con los ojos claros. Si esa caracterización es justa para Harry es algo que tendrás que decidir, pero plantea una pregunta que vale la pena abordar. Si Harry realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿qué dice eso sobre el matrimonio que describe como su salvación? El panorama más amplio. ¿Por qué esto es importante más allá de los chismes de celebridades? Quiero ser directo contigo sobre algo antes de cerrar. Algunas personas verán un vídeo como este y dirán, ¿a quién le importa? Este es un drama de celebridades. La gente real está luchando con problemas reales. Escucho eso. Y no lo descarto. Pero he aquí por qué creo que esta historia realmente merece su atención. Más allá de la telenovela. Se trata de instituciones. La monarquía, a pesar de todos sus defectos, es una institución que ha funcionado como una constante estabilizadora en la vida pública británica durante más de 1000 años. El ataque contra él, si el relato de Bauer es exacto, no fue una disidencia principal. Fue una demolición estratégica con fines comerciales, disfrazada con el lenguaje de la justicia racial y la defensa de la salud mental. Se trata de caridad. Personas reales donaron dinero real a la Fundación Archul creyendo que ayudaría a causas reales. Si ese dinero se utilizó para construir una marca en lugar de financiar programas, esos donantes fueron engañados. Se trata de la verdad. En una era de narrativas en competencia y realidad fabricada, la cuestión de quién está diciendo la verdad y quién ha construido toda una arquitectura para evitar que la verdad surja es importante. Y se trata de responsabilidad. Los poderosos. Y no se equivoquen, una mujer con un contrato con Netflix, un contrato para un libro, una fundación, un equipo legal y una plataforma global es poderosa y debe ser sometida al mismo nivel de escrutinio que cualquier otra persona. Tom Bauer ha pasado su carrera aplicando ese escrutinio a los poderosos. Lo hizo con Maxwell. Lo hizo con Blair.
Lo hizo con Murdoch. Y ahora lo ha hecho con Meghan. La pregunta es si el resto de los medios y el público están dispuestos a mirar honestamente lo que encontró. Entonces déjame dejarte con 3 preguntas para llevar a cabo con este vídeo. En primer lugar, dado todo lo que hemos cubierto hoy, la investigación sobre el acoso, las finanzas de organizaciones benéficas, el colapso de Spotify, el caso de los registros de inmigración, las imágenes tergiversadas, las negociaciones Brexit y la campaña de supresión legal. ¿Crees que Meghan Markle ha sido tratada injustamente por los medios? ¿O cree que los medios realmente han ocultado las preocupaciones documentadas sobre ella? En segundo lugar, Tom Bauer ha puesto su reputación, y es formidable, detrás de estas afirmaciones. Más de 150 fuentes, un libro de 464 páginas, sin demanda del equipo legal de Meghan. ¿Eso cambia la seriedad con la que te tomas lo que dice? Y tercero, ¿qué haría falta para cambiar de opinión? Cualquiera que sea la posición que ocupaste en este vídeo, ¿qué evidencia mostraría? ¿Si lo haces? Porque esa pregunta, la voluntad de dejar que la evidencia cambie nuestras conclusiones, es en última instancia lo que separa la investigación seria de la lealtad tribal. Realmente me gustaría saber qué piensas. Deja tu respuesta en los comentarios. No para pelear, sino para pensarlo juntos. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo. No para ganar puntos, sino porque estas preguntas merecen una audiencia más amplia. Y suscríbete si quieres más cobertura como esta. Riguroso, fundamentado y dispuesto a ir a donde lleve la evidencia, independientemente de a quien incomode. Nos vemos en la próxima. Compartir.